Señor Jesús. Los otros apóstoles recibieron el evangelio caminando con el Señor Jesucristo durante su vida hasta su muerte, inclusive luego de su resurrección ellos hablaban con nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor les daba el mensaje, les enseñaba la doctrina que ellos debían presentar a otros. Y ese mensaje no puede ser cambiado. Los apóstoles eran siervos del Señor Jesucristo. Ellos tenían que llevar el mensaje tal y como lo habían recibido de parte de Dios, de parte de Cristo. Ese mensaje no era para el agrado de los hombres. Ese mensaje no era para ellos ganar popularidad. Ese mensaje no era para que la gente los recibiera y les abrazara y los besara y dijeran, ay, qué mensaje tan bonito, te amo. El mensaje del evangelio se debe llevar tal y como el Señor se lo dio a los apóstoles. Y ellos no tienen ninguna autoridad, inclusive los apóstoles no tenían ninguna autoridad de cambiar el mensaje del evangelio. Ellos tenían que llevarlo tal y como se les dio. En esta mañana vamos a ver que el apóstol Pablo amonesta y se maravilla de que ya tan pronto la iglesia haya recibido otro evangelio diferente. Así que en esta mañana vamos a ver en estos versos que el apóstol Pablo amonesta a la iglesia por abrazar un falso evangelio, condenando a destrucción a aquellos que anuncian este falso mensaje. En esta mañana vamos a ver que el apóstol Pablo amonesta a la iglesia para abrazar un falso evangelio, condenando a destrucción a aquellos que anuncian un falso mensaje. Y he dividido este mensaje en dos puntos principales. El primer punto, del verso 6 al verso 7, no existe otro evangelio el cual debamos abrazar. No existe otro evangelio el cual debamos abrazar. Y el verso 8 al 10 es el segundo punto principal. No existe otro evangelio el cual debemos predicar. No existe otro evangelio el cual debemos predicar. Y dicho esto, vamos al primer punto. No existe otro evangelio el cual debemos de abrazar. Vamos al verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esta iglesia en Gálatas era una iglesia que estaba experimentando crecimiento. Estaban recibiendo la bendición de Dios, se estaba predicando el evangelio y Dios estaba bendiciendo a la iglesia. Y Pablo estaba contento con la iglesia. Pero al parecer ya tan pronto estaban abandonando el verdadero evangelio. Y por esa razón Pablo estaba maravillado de que con todo el crecimiento que están teniendo, ya tan pronto están abandonando el evangelio. Ya tan pronto están abrazando un falso mensaje. Y fíjense que Pablo dice que pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Así que según Pablo, alejarse del verdadero evangelio es alejarse del Señor Jesucristo. Dice, ya tan pronto se han alejado del que los llamó a la gracia del Señor Jesucristo. Ya se habían alejado de su Salvador, se habían alejado de ese mensaje que los trajo a los pies del Señor Jesucristo. Es decir, se han alejado de Dios. Y déjeme decirle, esto no es un mensaje, Pablo no está hablando de que la salvación se pierde o la salvación se preserva. Pablo está hablando del evangelio. Cuando estaba cogiendo griego, siempre el profesor decía contexto, 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 para poder traducir el griego a una palabra que realmente comunicara la intención del autor. Y aquí nosotros vemos contexto, contexto, contexto. No es que Pablo está hablando de que la salvación se pierde. Pablo está hablando precisamente del evangelio.
Ahora, lo que tenemos que entender es que Él está hablando que se alejan de Cristo, o sea, se han alejado de ese mensaje, del mensaje que los trajo a los pies del Señor Jesucristo. Ya tan pronto se han alejado del que los llamó por el Evangelio de la gracia a Cristo Jesús. Así que ellos se están alejando de ese mensaje. Y obviamente la otra aplicación es que si predicamos un mensaje distorsionado, nos estamos apartando de Cristo. Porque no se trata de que el mensaje pueda ser cambiado o el mensaje pueda ser modificado según el área en el mundo. El mensaje tenga que ser modificado según el grupo de personas. El mensaje del Evangelio no cambia. No se tiene que modificar. No tiene que cambiar para que entonces haga efecto. El mensaje del Evangelio es el mensaje del Evangelio. Y no debe cambiar. Así que Pablo está diciendo, ya se han alejado de Cristo. Si nosotros cambiamos el mensaje del Evangelio, estamos alejando a la gente de Cristo. No solo eso, sino que aún un creyente puede caer en duda cuando cambia el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio se puede resumir en algunas palabras, es más, en una sola palabra. El mensaje del Evangelio es Cristo Jesús. Y cuando usted se predica el mensaje a su corazón, usted se está predicando constantemente a Cristo Jesús. Si usted cambia ese mensaje para un mensaje el cual la salvación usted puede obtener por su obra, entonces usted está cayendo en un peligro grande, porque usted va a comenzar a verse como aquella persona que puede y tiene los méritos de ganar la salvación. Pero si usted se predica el evangelio verdadero, usted se va a predicar constantemente a Cristo en su corazón. Y usted se va a dar cuenta que usted no puede, ni tiene los méritos, ni la fuerza, ni la capacidad de poder salvarse a usted mismo, sino que necesita de Cristo Jesús. Así que Pablo está maravillado de que ya se hayan alejado de ese evangelio que los llamó a la gracia. Pablo está apelando a su salvación. Pablo está apelando a que ese es el evangelio. Gracias a ese evangelio, ellos vinieron a los pies del Señor Jesucristo. Y ya se están alejando de ese mensaje de salvación. Quizás Pablo está hablando de ese mensaje exterior que están tergiversando para agradar a algunos. Ahora, tenemos que entender, como dije antes, si rechazamos el evangelio del Señor Jesucristo, estamos rechazando al mismo Señor Jesucristo. El evangelio que anunciamos es Cristo. El evangelio que predicamos es Cristo. El llamado que damos a los pecadores es el arrepentimiento y que crean ¿en quién? En Cristo. Los apóstoles predicaron a Cristo en todo momento. Y no predicar el evangelio tiene unas consecuencias fatales. Si usted comienza a querer agradar a los hombres para que no les señalen, para que le abracen, para que los quieran más, usted va a terminar rechazando el evangelio verdadero de salvación. Y fíjense que Pablo está diciendo, ustedes se han alejado. Ya estoy maravillado que se hayan alejado del evangelio por un evangelio que diferente, un evangelio de otra clase. Pablo está maravillado de que ellos no solamente hayan echado hacia un lado el verdadero evangelio, sino que ellos están adoptando, están abrazando otra clase de evangelio. Y Pablo luego rápido dice en el verso 7, no que haya otro evangelio. No existe otro evangelio. Pablo está diciendo, ya tan pronto a ustedes los engañaron con un evangelio falso. Ya tan pronto le llamaron la atención y fueron seducidos por un falso evangelio, por un evangelio de otra clase. Pues déjeme decirle, según Pablo, que ese evangelio es falso. Y no es que existe otro evangelio, es que existe solamente un evangelio, el verso 7. No que haya otro, no que haya otro evangelio, no existe otro evangelio, solo existe un solo mensaje para la salvación de los pecadores, porque solamente existe un solo Salvador, que es el Señor Jesucristo. Como dije antes,
El evangelio no es un tipo de medicamento el cual hay diferentes otras marcas genéricas, que usted puede escoger cuál de esas marcas genéricas usted puede tomar. El evangelio no se cambia según la preferencia del que escucha. El evangelio es el evangelio de salvación. El evangelio es Cristo, como dije antes. Ahora, ¿por qué ellos están abandonando este evangelio? Estaban abandonando el evangelio porque hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y fíjense que aquí entonces nos da el contexto, el por qué están cambiando el evangelio. Estos que estaban entre la iglesia son judaizantes. Y los judaizantes sí decían, necesitas la fe en Cristo Jesús. Necesitas creer en Cristo Jesús. Pero el problema de los judaizantes es que también decían, pero necesitas la circuncisión. Y necesitas la ley ceremonial. Entonces, ellos no predicaban que la salvación es solamente en Cristo, sino que es en Cristo más las obras. ¿A quién le suena esto? A la Iglesia Católica Romana, donde la Iglesia Católica Romana no niega que se necesita la fe en Cristo Jesús. Ellos no niegan que necesitas creer en el Señor Jesucristo, pero el problema de ellos es que ellos no dicen que solamente en Cristo se encuentra la salvación, que solamente por medio de la fe en Cristo Jesús solamente. El católico romano dice que usted debe creer en Cristo Jesús, pero también necesita las obras. Necesita poner, necesita empujar, se necesita que usted trabaje para completar el trabajo de Cristo. Necesita usted preocuparse por su salvación. Y esto es un evangelio totalmente falso. Esto es un evangelio en contra del evangelio que predicó Cristo y en contra del evangelio que los apóstoles predicaron. El apóstol predicó que la salvación es fuera de las obras. Estamos salvos solamente por medio de la fe en Cristo Jesús solamente. No por nuestra fuerza, no por nuestros méritos, sino solamente por el trabajo de Cristo. El catecismo de Heidelberg dice, hace la pregunta que si nosotros podemos añadir a nuestra salvación. Y la respuesta dice, no podemos añadir a nuestra salvación, al contrario, añadimos a nuestra condenación. No podemos, no hay nada en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra mente que pueda de alguna manera añadir o mover a que Dios nos salve. Usted necesita ser perfectamente obediente a la ley de Dios para poder ser aceptado por Dios. Y sabemos que como pecadores naturales estamos inclinados al mal. Que Cristo necesitaba venir a vivir en este mundo, a obedecer, a morir en la cruz del Calvario para pagar la penalidad, para pagar el castigo que nosotros merecíamos. Para que nosotros pudiéramos ser aceptados delante de Dios. Cristo obedeció completamente la ley en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser aceptados delante de Dios. Así que estos judaizantes están predicando un falso evangelio. Y hermano, hoy día hay muchos que predican un falso evangelio. Si yo les pregunto a ustedes, si usted se encuentra una persona que necesita el evangelio, ¿qué ustedes le dirían? ¿Qué le dirían a alguien que usted sabe que no camina con Cristo? ¿Cuál sería su acercamiento a esa persona? Si usted ha aprendido bastante de la teología reformada, de la teología bíblica, usted va a comenzar a hablar del pecado y el arrepentimiento y de Cristo como el único Salvador. Pero usted no va a hablar, por más que nos guste guardar el día domingo, usted no va a hablar de que tiene que guardar el día domingo. Usted no va a hablar y decirle, tiene que creer los 5 puntos calvinistas. No, usted se supone que hable de Cristo, del pecado y el arrepentimiento de pecado y la fe en Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Usted no va a buscar otro tipo de obra, otro tipo de cosas, como si se pudiera ganar la salvación por cierto trabajo que podamos hacer. Los otros días estaba en el mesón comiendo con mi familia y un señor se me acerca y me dice, yo creía que usted era pastor. Yo digo, sí, yo soy pastor. Y el Señor me pregunta, ¿qué día tú guardas el sábado?
Y yo, no, yo guardo el domingo. Y él, no, tiene que ser el sábado. Ahora, eso me dice mucho de esa persona. Eso me dice mucho de esa persona. Se supone que si nosotros nos encontramos a otro creyente, yo creo que lo más importante es que esta persona cree acerca del Evangelio, que esta persona cree acerca de Cristo, que esta persona cree acerca de la obra perfecta de nuestro Salvador. Nosotros nos vamos a preguntar qué día guarda, o qué otro ritual hace. Nosotros no podemos estar enfocados en las obras, que hay obras buenas que son resultados del Evangelio, pero no son el Evangelio. ¿Nos gusta el día domingo? Sí, pero no es el Evangelio. ¿Nos gusta la doctrina calvinista? Sí, pero no es el Evangelio. ¿Nos gusta la reforma? Sí, pero aún discutir ciertos puntos de la reforma es parte del Evangelio, pero no es predicar el Evangelio. El Evangelio es Cristo, es presentarlo, es decirle a las personas que están completamente perdidas sin esperanza y que necesitan a Cristo Jesús. Gálatas, esta región había abandonado este Evangelio. Hermano, y esto es importante, porque el Evangelio es conocer al único Dios verdadero de la manera correcta. Es conocer al único Dios verdadero de la manera correcta. No que existe otro evangelio, sino que existe solamente uno. Y si algunos hablan de un evangelio diferente al de las Escrituras, nosotros tampoco podemos abrazarlos para predicar. Así que no existe otro evangelio el cual debemos de predicar. Como iglesia tenemos que mantenernos firmes en las doctrinas de los apóstoles. Tenemos que mantenernos firmes en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate como Pablo dice en el verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. La palabra anatema en el griego lo que quiere llevar el mensaje es que si una persona predica un evangelio diferente, sea maldito, sea destruido. Sea destruida. Así que no existe otro evangelio el cual nosotros podamos predicar, sino solamente un solo evangelio. Y si adoptamos un evangelio diferente, seamos malditos, seamos destruidos. Y fíjense que Pablo dice, mas si aún nosotros, hablando de él, mas si aún nosotros, si alguno de estos que están conmigo, si aún nosotros, si los apóstoles o si algún ángel predica otro evangelio diferente, no importa quién lo predique, sea maldito, sea maldito. Yo creo que el apóstol Pablo tenía en su mente a Primeras de Reyes 13. ¿Qué pasó en Primeras de Reyes 13? Si usted tiene su Biblia puede buscarlo, si no puede anotarlo. En Primeras de Reyes 13 hay un profeta al cual el Señor le dice, no te vayas por el mismo camino. Y no te pares en ningún lado, sino que sigue por otro camino sin mirar atrás. Fíjense, en Primera de Reyes 13:10 dice acerca de este profeta, y regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. ¿Y qué ocurrió? Que un viejo profeta se enteró que allí había un profeta del Señor. Y fue en busca de este profeta para poder traerlo a su hogar. Y fíjense lo que pasa en el verso 14. Y yendo tras el varón de Dios, este es el profeta viejo, el viejo profeta, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, soy yo. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo,
mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: traerle contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Verso 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló en asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Que Dios le dio una instrucción al profeta. Le dijo: no vuelvas. Y fíjense cómo dice la Escritura: no siguió lo que Dios le dio específicamente prescrito, sino que desobedeció. ¿Y por qué desobedeció? Porque se dejó engañar por el profeta viejo. Le dijo: un ángel del Señor me dijo, mintiendo. ¿Y qué quiere decir esto? Que el mensaje de Dios no puede ser cambiado ni aun si un ángel dijera que existe otro mensaje. Hermano, el evangelio de salvación no puede ser distorsionado aun si un ángel del Señor viene a traernos otro mensaje diferente. Aun si un apóstol viene a anunciar otro mensaje diferente. Nosotros tenemos que escuchar el evangelio directo del Señor y no dejarnos engañar por cualquier otra persona. Hermano, si yo comienzo a predicar el evangelio desde este púlpito, un evangelio falso, su deber es no seguirme. Su deber es no escucharme. Su deber es sacarme de este púlpito y traer otro que sea fiel a la palabra de Dios. Porque usted no debe de, aunque yo le predique otro evangelio, usted no debe escucharme. Porque eso es lo que Pablo nos quiere decir. Si a un ángel predica el evangelio, sea maldito. Si otro apóstol predica el evangelio, un evangelio diferente, sea maldito. Y hermanos, si un pastor como yo, como los ancianos, predica un evangelio diferente, también sea maldito. Pero para esto usted tiene que conocer el verdadero evangelio. Esta es la seriedad que vemos de predicación del evangelio. Hay algunos que hoy día lo toman como juego. Hay algunos que predican y creen que el evangelio es un tipo de tesoro el cual le pueden sacar dinero a la iglesia. O que el evangelio es algún tipo de predicar la autoestima y que las personas se sientan bien. Hermanos, no, el evangelio se trata acerca de Dios, quien vino al mundo a salvar los pecadores, a salvar a su pueblo, para reconciliarnos con Dios. Es decir, Dios mismo vino al mundo para salvarnos de Dios mismo, para regalarnos a Dios mismo. Dios mismo vino al mundo a rescatarnos de la ira de Dios, para que nosotros pudiéramos tener reconciliación con Dios. Ese es el evangelio. Y ese evangelio, el mundo ha estado en contra de ese evangelio. El mundo ha odiado el evangelio. El mundo ha querido exterminar el evangelio. El mundo ha querido exterminar la iglesia. Pero aun cuando se levanten las dificultades, no hay necesidad, no hay excusa, ni tampoco tenemos la autoridad de cambiar el verdadero evangelio para sobrevivir en este mundo. Tenemos que predicar el evangelio que así se nos ha dado por medio de los apóstoles. Y muchos cambian el evangelio, tengan cuidado. A nuestras visitas también tengan cuidado qué clase de iglesias ustedes van. No vaya a ser que están entrando a su propia destrucción. Si alguno anuncia otro evangelio, entonces busca el favor de Dios. Fíjense lo que Pablo dice, luego de repetir nuevamente el verso 8. El verso 10 dice: pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo,
Pues ¿qué hago? ¿Busco complacer a los hombres o busco complacer a Dios? ¿Busco complacer y agradar a los hombres o busco complacer a Dios? Usted ve iglesias llenas de principio a fin. Usted ve seguidores por las redes sociales, millones lo siguen. Lo más seguro, lo más probable es que buscan agradar a los hombres. Lo más seguro es que han rechazado, se han avergonzado del verdadero evangelio para ganar a los hombres. Y Pablo dice, no, yo no voy a agradar a los hombres, yo no voy a buscar complacer a los hombres. Y Pablo es un vivo ejemplo. Pablo fue perseguido, Pablo fue azotado, Pablo fue maltratado, Pablo inclusive en cierto momento fue dado por muerto a causa del evangelio. Pablo dice, yo no busco el favor de los hombres, yo busco el favor de Dios. Hermano, usted no sea tentado a agradar a los hombres. Yo sé que muchos han estado en esta posición donde han estado sentados con algún inconverso y sus rodillas le tiemblan porque usted tiene el deseo de hablarle del evangelio, pero no sabe cómo empezar a hablarle del evangelio. Y uno de los miedos que nosotros podemos enfrentar es cómo reaccionará esta persona. ¿Nos rechazará? ¿Le vamos a caer mal? ¿No nos hablará nunca? ¿Qué va a pensar de mí? Esos son miedos que ocurren cuando estamos a punto de predicar el evangelio. Pero hermano, usted ha sido llamado a glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y una de las maneras de glorificar a Dios es predicar el evangelio, aún cuando eso le cueste su vida. Aún cuando eso le cueste una amistad, un familiar, aún cuando eso les cueste ser recibido por los hombres. La manera de la manera de glorificar a Dios es poner nuestra mirada en Cristo en lugar de buscar la aprobación de los hombres. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y fíjense lo que Pablo dice en la respuesta. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Y esto es fuerte, eso es palabra fuerte de Pablo. Él dice, si aún busco el favor de los hombres, no soy digno de ser siervo de Cristo. Pablo predica el evangelio que le fue dado por su amo, que le fue dado por su Señor. Y Pablo no tiene ningún tipo de autoridad de cambiar el mensaje que su amo, que su Señor le dio. Y él dice, si yo predico otro evangelio, entonces no soy digno de ser siervo de Cristo. Hermanos, si la iglesia predica otro evangelio, no somos dignos de ser siervo de Cristo. Si usted predica un evangelio diluido, si usted busca agradar a su familiar, a su vecino, si usted busca no ofender a las personas, déjeme decirle que usted entonces tiene miedo de ser siervo de Cristo. Tiene miedo de predicar el mensaje que se nos fue dado por medio de los apóstoles. Mediten esto. Cristo dijo que el Espíritu Santo estará con nosotros. ¿Hasta dónde? Hasta el fin de los tiempos. Confiemos en que toda autoridad en los cielos y en la tierra le fue dado a Cristo Jesús. Y cuando nosotros predicamos el evangelio, compartimos el evangelio, el Señor está con nosotros, aquel que le fue dado toda autoridad. Así que usted no está solo, tenemos al dueño del cielo y de la tierra, tenemos al dueño de todas las cosas, velando y empujando nuestra espalda. Así que hermano, el apóstol Pablo fue enviado de Cristo para proclamar el evangelio, para proclamar la reconciliación con Dios. Pero ese evangelio no le pertenecía a Pablo, le pertenecía a Dios. Y Pablo nunca cambió el evangelio. Hermanos, no cambiemos el evangelio de la gracia. No cambiemos el evangelio de Cristo, sino que nos tenemos que mantener firmes, aún cuando sea difícil. Así que no existe otro evangelio el cual debemos de abrazar. Existe solamente un verdadero evangelio, el cual no debemos de cambiar por uno de otra clase. Y no existe otro evangelio el cual debemos de predicar. Si no existe solamente un evangelio,
el cual debemos de proclamar a todas las naciones. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué me puede ayudar a hacer esto? Predíquese el evangelio usted mismo. Lea la palabra de Dios diariamente, no una vez a la semana, diariamente. Instruya a su familia diariamente con el evangelio. No una vez a la semana, haga devocional familiar diariamente con su hijo, con su esposa. Hágalo. Los puritanos decían que esta era la costumbre santa, el hábito santo. ¿Y saben cómo los puritanos llamaban a no hacer devocional? A no instruir a nuestros hijos en el evangelio. Lo llamaban el seminario de Satanás. Así que, hermano, enséñele, exhórtele a su hijo acerca del evangelio diariamente. Esto le ayudará a usted a comprender también el evangelio. Segundo, no trate de aguar, no trate de agradar a los hombres aguando o cambiando el evangelio. Medite y siempre esté presente que usted debe agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y recuerden que usted es siervo de Cristo. Usted no es siervo de los hombres. Y por último, utilice las confesiones y los catecismos. Eso ayudará no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos a identificar el verdadero evangelio. Aquí recitamos el credo de los apóstoles diariamente, semanalmente. Pero hermano, esto ayuda a nuestros hijos a tener una mente evangélica, una mente cristocéntrica, porque te habla del verdadero evangelio. Ellos podrán identificar cuál es el verdadero evangelio de lo cual es un evangelio de otra clase. Así que hermanos, cojan provecho de las confesiones y los catecismos y estúdienlo y recítenlo diariamente en su hogar y enséñenselo a sus hijos. Así que hermanos, somos siervos de Cristo y no buscamos agradar a los hombres. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es precisa, es directa. Ayúdanos como iglesia a no adoptar un evangelio diferente. Ayúdanos a no creer que podemos añadir a nuestra salvación, sino entender que Cristo, que los méritos de Cristo son los que nos hacen aceptados delante de Dios. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos en el verdadero evangelio. Ayúdanos a predicar a otros acerca del verdadero evangelio, que no por sus fuerzas serán salvos, sino solamente por medio de la fe en Cristo. Y mi Dios, ayúdanos a poder querer ser siervos fieles en nuestra conducta, siervos fieles en nuestros pensamientos, siervos fieles en nuestra manera de hablar, pero también siervos fieles en el momento de predicar las buenas nuevas de salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.